Viaje al centro de la Tierra, de Julio Verne. El domingo 24 de mayo de 1863, mi tío, el profesor Lidenbrock, regresó precipitadamente a su casa, situada en el número 19 de la Königstraße, una de las calles más antiguas del barrio viejo de Hamburgo. Marta, su excelente criada, se azaró de un modo extraordinario, creyendo que se había retrasado, pues apenas si empezaba a cocer la comida en el hornillo. Bueno, pensé para mí, si mi tío viene con hambre, se va a armar la de San Quintín, porque dificulto que haya un hombre de menos paciencia que éste. —¿Tan temprano? ¿Y ya está aquí el señor Lidenbrock? —exclamó la pobre Marta, llena de estupefacción y entreabriendo la puerta del comedor. —Sí, María, pero tú no tienes la culpa de que la comida no esté lista todavía. Aún no son las 2. Acaba de dar la media en San Miguel. Tranquila. —¿Y por qué ha venido tan pronto el señor Lidenbrock? —Él nos lo explicará, probablemente. —Ahí viene. Yo me escapo. Señor Axel, hágale entrar en razón. Y la excelente Marta marchóse presurosa a su laboratorio culinario, quedándome yo allí, solo. Pero, con mi carácter tímido, no es el más a propósito para hacer entrar en razón al más irascible de todos los catedráticos. Disponíame a retirarme prudentemente a la pequeña habitación del piso alto que me servía de dormitorio, cuando giró sobre sus goznes la puerta de la calle. Crujió la escalera de madera bajo el peso de sus pies fenomenales, y el dueño de la casa atravesó el comedor, entrando presuroso en su despacho, colocando al pasar el pesado bastón en un rincón, arrojando el mal cepillado sombrero encima de la mesa y diciéndome con tono imperioso: «Ven, Axel». No había tenido aún tiempo material de moverme, cuando me gritó el profesor con acento descompuesto: «¿Pero qué haces que no estás aquí ya?». Y me precipité en el despacho de mi irascible maestro. Otto Lidenbrock no es una mala persona, lo confieso ingenuamente. Pero como no cambie mucho, lo cual creo improbable, morirá siendo el más original e impaciente de los hombres. Era el profesor de Johanneum, donde explicaba la cátedra de mineralogía, enfureciéndose por regla general 1 o 2 veces en cada clase. Y no porque le preocupase el deseo de tener discípulos aplicados, ni el grado de atención que éstos prestasen a sus explicaciones, ni el éxito que como consecuencia de ella pudiesen obtener en sus estudios. Semejantes detalles teníanle sin cuidado. Enseñaba subjuntivamente, según una expresión de la filosofía alemana. Es decir, enseñaba para él mismo y no para los otros. Era un sabio, sí, pero un sabio egoísta. Un pozo de ciencia cuya polea rechinaba cuando de él se quería sacar algo. En una palabra, era un avaro. En Alemania hay varios profesores de este género. Mi tío no gozaba, por desgracia, de una gran facilidad de palabra, por lo menos cuando se expresaba en público, lo cual, para un orador como él, constituye un defecto lamentable. En sus explicaciones en el Johanneum se detenía a lo mejor luchando con un recalcitrante vocablo que no quería salir de sus labios.
con una de esas palabras que se resisten, se hinchan y acaban por ser expelidas bajo la forma de un taco, siendo este muchas veces el origen de su cólera. Hay en mineralogía muchas denominaciones, semigriegas, semilatinas, difíciles de pronunciar, nombres rudos que desollarían los labios hasta de un poeta. No quiero hablar mal de esta ciencia, lejos de mí una profanación semejante, pero cuando se trata de las cristalizaciones romboédricas, de las resinas retinasfálticas, de las selenitas, de las tustitas, de los molibdatos de plomo, de los tunsatatos de magnesio y de los titanatos de circonio, bien se puede perdonar incluso la lengua más expedita que tropiece y que se haga un lío. En la ciudad era conocido de todos este bien disculpable defecto de mi tío, que muchos desahogados aprovechaban para burlarse de él, cosa que le exasperaba en extremo. Y su furor era causa de que arreciasen las risas, lo cual era muy mal gusto hasta allí en Alemania. Y si bien es muy cierto que contaba siempre con un gran número de oyentes en su aula, no lo es menos que la mayoría de ellos iban solo a burlarse y a divertirse a costa del catedrático. Como quiera que sea, no me cansaré de repetir, por otro lado, que mi tío era un verdadero sabio. Aun cuando rompía muchas veces las muestras de minerales por tratarlos sin el debido cuidado, unía al genio del geólogo, la perspicacia del mineralogista y las mezclaba en su persona. Con el martillo, el punzón, la brújula o el soplete o el frasco de ácido nítrico en sus manos, no tenía rival comparable. Por su modo de romperse, su aspecto y su dureza, por su visibilidad y su sonido, por su olor y por su sabor, era capaz de clasificar sin titubear un mineral cualquiera, y eso entre las 600 especies con que en la actualidad cuenta la ciencia. Por todo esto, el nombre de Lidenbrock gozaba de gran predicamento en los gimnasios y en las asociaciones nacionales. Humphrey Davy, de Humboldt, y los capitanes Franklin y Sabine no dejaban de visitarle a su paso por Hamburgo. Becquerel, Beckmann, Brewster, Dumas y Milne Edwards solían consultarle las cuestiones más palpitantes de la química. Esta ciencia le era deudora de magníficos descubrimientos, y en 1853 había aparecido en Leipzig un tratado de cristalografía trascendental del profesor Otto Lidenbrock, una obra en folio ilustrada con numerosos grabados, que no llegó, sin embargo, ni siquiera a cubrir los gastos de su impresión. Además de lo dicho, era mi tío conservador del Museo Mineralógico del señor Struve, el embajador de Rusia, y tenía una preciosa colección que gozaba de merecida y justa fama en Europa. Tal era el personaje que con tanta impaciencia me llamaba en ese momento. Imaginaos un hombre alto, delgado, con una salud de hierro y un aspecto juvenil que le hacía aparentar 10 años menos de los 50 que contaba. Sus grandes ojos giraban sin cesar dentro de sus amplias gafas. Su larga y afilada nariz parecía una lámina de acero. Los que le perseguían con sus burlas decían que estaba imanada y que atraía las limaduras de hierro. Una calumnia vil, sin embargo, pues solo atraía al tabaco, aunque en gran abundancia, dicho sea esto en honor de la verdad.
cuando haya dicho que mi tío caminaba a pasos matemáticamente iguales, que medía cada uno media toesa de longitud, y añadido que siempre lo hacía con los puños sólidamente apretados, una señal de su impetuoso carácter, lo conocerá lo bastante el lector para que no desee su compañía. Mi tío vivía en su modesta casita de Königstrasse, en cuya construcción entraban por partes iguales la madera y el ladrillo, y que daba a uno de esos canales tortuosos que cruzan el barrio más antiguo de Hamburgo, felizmente respetado por el incendio tan grande de 1842. Es cierto que la tal casa estaba un poco inclinada y amenazaba con su vientre a los diferentes transeúntes. También es cierto que tenía el techo caído sobre la oreja, como las gorras de esos estudiantes de Tungelbüth. Que la verticalidad de sus líneas no era la más perfecta. Sí, todo eso es cierto. Pero la casa se mantenía firme, sobre todo gracias a un olmo secular y vigoroso en que se apoyaba la fachada, algo que al cubrirse de hojas cuando llegaba la primavera, remozábala con un alegre verdor. Mi tío, para profesor alemán que era, no dejaba de ser rico. La casa y cuanto encerraba en ella eran de su propiedad. En ella compartíamos con él la vida su ahijada Grauben, una joven irlandesa de 17 años de edad, la criada Marta y yo, que en mi doble calidad de huérfano y sobrino le ayudaba con sus experimentos. Confieso que me dediqué con gran entusiasmo a las ciencias mineralógicas. Por mis venas circulaba sangre de mineralogista y no me aburría, jamás en compañía de mis valiosos pedruscos. En resumen, que vivía feliz en la casita de Königstrasse, y eso a pesar del impaciente carácter de su propietario, porque éste, independientemente de sus maneras brutales, que tales eran, por otro lado, profesábame un gran afecto. Pero su gran impaciencia no le permitía aguardar, y trataba de caminar más aprisa que la misma naturaleza. En abril, cuando plantaba en los potes de loza de su salón pies de reseda o de convólvulos, iba todas las mañanas a tirarles de las hojas para acelerar su crecimiento. ¡Qué impaciente! Con tal original personaje, yo no tenía más remedio que obedecer ciegamente, y por todo eso acudí presuroso a su despacho. Capítulo 2. Era este un verdadero museo. Todos los ejemplares del reino mineral se hallaban rotulados en él y ordenados del modo más perfecto, con arreglo, eso sí, a las 3 grandes divisiones que los clasifican en, a saber, inflamables, metálicos y litoideos. Cuán familiares me eran aquellas chucherías de la ciencia de la mineralogía. Cuántas veces, en vez de irme a jugar con los muchachos de mi edad, me había entretenido allí en quitar el polvo a aquellos grafitos, a las antracitas, a las huyas, a los lignitos y a las turbas, y también los betunes y las resinas, y las sales orgánicas que era preciso preservar del menor átomo de polvo. Y aquellos metales, desde el hierro hasta el mismísimo oro, cuyo valor relativo desaparecía ante la igualdad absoluta de los ejemplares científicos. Y todos aquellos pedruscos que hubiesen bastado para reconstruir la casa de Königstrasse, hasta con una buena habitación suplementaria
en la que yo me había instalado con toda comodidad. Pero cuando entré en el despacho, estaba bien ajeno de pensar en nada de esto. Mi tío solo absorbía mi mente por completo. Se hallaba arrellenado en un gran butacón, forrado de terciopelo de Utrecht, en Holanda, y tenía entre sus manos un libro que contemplaba con profunda admiración. ¡Qué libro! ¡Qué libro!, repetía sin cesar. Estas exclamaciones me recordaron que el profesor Lidenbrock, mi tío, era también bibliómano en sus momentos de ocio. Si bien no había ningún libro que tuviese valor para él, como no fuese uno inhallable o ilegible. ¿No ves? ¿No ves?, me dijo. Este es un inestimable tesoro. Lo he hallado esta mañana registrando la tienda de ese judío Hevelius. ¡Magnífico!, exclamé yo con un entusiasmo fingido. En efecto, ¿a qué tanto entusiasmo por un libro viejo en un cuarto, cuyas tapas y lomo parecían forrados de un grosero cordobán, y de cuyas amarillentas hojas pendía un descolorido registro? Sin embargo, para mi tío no cesaban las admirativas exclamaciones. Vamos a ver, decía, preguntándose y respondiéndose a sí mismo. ¿Es este un buen ejemplar? Sí, es magnífico. ¿Y qué encuadernación, por Dios! ¿Se abre con facilidad? Sí, permanece abierto por cualquier página que se le deje. Pero, ¿se cierra bien? Sí, se cierra bien, porque las cubiertas y las formas, y las hojas, forman un todo bien unido, sin separarse y sin abrirse por ninguna parte. Ese lomo mantiene ileso después de tantos años, 700 años de existencia. Aquí hay una encuadernación capaz de envanecer a Bocerian, a Clos y al mismísimo Purgol. Al expresarse de esta suerte, mi tío abría y cerraba el frío y repugnante libraco. Y yo, por pura fórmula, pues no me interesaba lo más mínimo, le decía: «Tío, ¿cuál es el título de este maravilloso volumen?». Preguntéle con un entusiasmo algo exagerado para que no fuese fingido. ¿Qué es esta obra? Esta obra es el Heimskringla de Snorri Sturluson, el famoso autor irlandés del siglo XII. Es la crónica de los príncipes noruegos que reinaron en Islandia. ¿De veras?, exclamé yo, afectando un gran asombro. ¿Será sin duda una traducción alemana? ¿Una traducción?, respondió el profesor indignado. ¿Y qué habría yo de hacer con una traducción? Para traducciones estamos. Esta obra es la original. Está en islandés. Ese magnífico idioma tan sencillo y tan rico a la vez. Ese idioma que autoriza las más variadas combinaciones gramaticales y numerosas modificaciones de palabras. Sí, ya veo. Como el alemán, entonces, insinué yo con acierto. Sí, respondió mi tío, encogiéndose de hombros. Pero con una gran diferencia, y es que la lengua islandesa admite, como por ejemplo el griego, los 3 géneros y declina los nombres propios en latín. ¿Cómo? Quiero decir que los declina como en latín. Mi tío estaba algo nervioso y por eso cometía errores. ¡Ah!, exclamé yo.
con la curiosidad un tanto estimulada. ¿Y es bella la impresión? ¿Impresión? Pero, ¿cómo se te ocurre hablar de impresión, Axel? Bueno, fuera. ¿Pero es que crees por ventura que se trata de un libro impreso? No. Se trata de un manuscrito ignorante. Y de un manuscrito rúnico nada menos. ¿Rúnico? Sí. ¿Vas a decirme ahora que te explique lo que es esto? Me guardaría bien de ello, repliqué, con un acento de un hombre ofendido en su amor propio. Pero quieras que no, me enseñó mi tío cosas que no me interesaban lo más mínimo. Las runas, prosiguieran unos caracteres de escritura usada en otro tiempo en Islandia. Según la tradición, estas runas fueron inventadas por el mismísimo Odín. Pero, Axel, ¿qué haces? ¿Que no admiras estos caracteres salidos de la mente excelsa de un dios? Sin saber qué responder, iba yo a prosternarme, un género de respuesta que debe agradar a los dioses tanto como a los reyes, porque tiene la ventaja de no ponerles en el compromiso de tener que replicar. Cuando de pronto un incidente imprevisto vino a dar a la conversación un nuevo giro. Este fue la aparición de un pergamino grasiento que, deslizándose de entre las hojas del libro, se cayó al suelo. Mi trío se apresuró a recogerlo con indecible avidez. Un antiguo documento, encerrado tal vez desde tiempo inmemorial dentro de un libro viejo. Esto no podía menos de tener para él un elevadísimo valor. «¿Pero qué es esto?», exclamó emocionado. Y al mismo tiempo desplegaba cuidadosamente sobre una mesa un trozo de pergamino de unas 5 pulgadas de largo por unas 3 de ancho, en el que había trazado en direcciones y líneas transversales unos caracteres mágicos. He aquí su facsímile exacto. Quiero dar a conocer al lector tan extravagantes signos, por haber sido ellos los que impulsaron al profesor Lidenbrock, a mi tío y a su sobrino, a mí, a emprender la expedición más extraña jamás vista en el siglo XIX. El profesor examinó atentamente durante algunos instantes toda esta serie de garabatos y al final, quitándose las gafas, dijo: «Axel, estos caracteres son rúnicos. No me cabe duda alguna. Son exactamente iguales a los del manuscrito de Snorri Sturluson. Pero, ¿qué significarán? Como a mí las runas me parecían una invención de los sabios para embaucar a los ignorantes, no entendí que mi tío no lo comprendiese. Así al menos me lo hizo suponer el temblor de sus dedos. Los empezaba a agitar de una manera convulsa. Sin embargo, es irlandés antiguo, murmuraba mi tío entre dientes. El profesor Lidenbrock tenía más razón que nadie para saberlo, porque si bien no poseía correctamente las 2000 lenguas y los 4000 dialectos que se hablan en la superficie del globo, sí que hablaba muchos de ellos y pasaba por ser un verdadero políglota. Al dar con esta dificultad, iba a dejarse llevar de su carácter violento
Ya veía yo venir una escena desagradable, cuando de repente dieron las 2 en el reloj de la chimenea. En aquel mismo momento, Marta abrió la puerta del despacho y dijo: «La sopa está servida». «¡El diablo cargue con la sopa!», exclamó furibundo mi tío. «Y con la que la ha hecho, y con los que se la coman». Marta se marchó asustada. Yo salí detrás de ella y, sin explicarme cómo, me encontré sentado a la mesa, en mi sitio de costumbre. Decidí esperar algunos instantes sin que el profesor viniera. Era la primera vez que yo sepa que faltaba a la solemnidad de la comida. ¡Y qué comida, Dios mío! Sopas de perejil, tortilla de jamón con acederas y nuez moscada, solomillo de ternera con compota de ciruelas y de postre langostinos en dulce, y todo abundantemente regado con un exquisito vino del Mosa. ¡Ay! He aquí la apetitosa comida que se perdió mi tío por un viejo papelucho. Yo, afuera de ser un buen sobrino, me creí en el deber de comer por los dos y me atraqué de un modo asombroso. «No he visto en mi día y en mi vida una cosa semejante a esta», decía Marta, mientras me servía la comida. «Esta es la primera vez que el señor Lidenbrock falta a la mesa». «Sí, no se concibe, en efecto». «Esto parece presagio de un grave acontecimiento», añadió la vieja criada, sacudiéndose silenciosamente la cabeza. Pero a mi modo de ver, lo que presagiaba era un escándalo horrible que iba a promover mi tío tan pronto se percatase de que yo había devorado su ración. Me estaba ya comiendo el último langostino, cuando de repente una voz estentórea me hizo volver a la realidad de la vida, y de un salto me trasladé otra vez del comedor al despacho.